luz de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al informativo Willaricui, edición, amigos oyentes, correspondiente. Qué rápido pasan los días, ¿no? A hoy, miércoles 20 de julio de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Muy buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Willaricui y Mainalla, Guayaguna, Panaicuna, Allimpuncha y Cachungacunapas. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de hoy, mitad de semana. Ya estamos a miércoles 20 de julio del año 2022. Estamos en el mes patrio. Hay diferentes actividades que a nivel del Estado y de gobierno seguramente se van a desarrollar más adelante, pero considerando también la situación de salud por la que atraviesa el país, sobre todo con esta cuarta ola y la viruela del mono, que ya se han identificado varios casos a nivel nacional. Hay que tener mucho cuidado. Siempre desde nuestro medio de comunicación hacemos el llamado a la población en su conjunto a mantener, por supuesto, los cuidados del caso para el bienestar de nuestra familia y nuestra comunidad. Así es, amigos oyentes, para el día de hoy iniciamos con un breve resumen. ¿Qué temas vamos a abordar? El día de ayer, amigos oyentes, en el distrito de Chalhuahuacho, una de las obras más anheladas por hace muchas generaciones ya, por mucho tiempo y ya por la exigencia de la población, pues bueno, el día de ayer un tramo de lo que viene a ser estas obras de pistas y veredas en el barrio Los Álamos se ha logrado ya inaugurar. Importante obra, amigos oyentes, tenemos que resaltarlo. Es una etapa, ¿no? Sí, es una etapa, porque bueno, ahora se está trabajando lo que es la parte de Huichaipampa, por supuesto, y todavía tenemos varios tramos los cuales se tienen que trabajar. Algo importante que quiero resaltar, amigos oyentes, en la ejecución de esta obra, escúchelo bien, apúntelo bien, este número ha alcanzado los 22 millones de soles. Usted tiene que ir ahí a averiguar, a preguntar si esto es de acuerdo a lo que se ha trabajado, está bien, sí o no, corresponde sí o no. Esa tarea yo le encargo a usted, mi amigo oyente. 22 millones. ¿De dónde viene este dinero? Es importante también resaltarlo también. Provenientes de las regalías contractuales, canon minero de la empresa minera Las Bambas. Hay un porcentaje también que se ha venido del endeudamiento del sector público y otros recursos adicionales. Pero lo más fuerte llega, William, desde el canon y las regalías de la empresa minera Las Bambas. Bueno, de ahí la importancia también que tiene las regalías contractuales, tiene la importancia también el canon minero, que se presupuesta normalmente y cada año por ley a cada municipio distrital, sobre todo donde está pues la minera, ¿no? Y en esta oportunidad Chalhuahuacho se ha visto beneficiada con este importante proyecto. Esperemos que hayan muchos más proyectos. También hay otra modalidad, Javier, la modalidad de obras por impuestos, que también se pueden desarrollar y que naturalmente benefician a la población en su conjunto. Esperemos que los tramos siguientes también se desarrolle de esta forma, se cumplan sobre todo las metas del proyecto. Y bueno, pues los presupuestos también seguramente se darán gracias a los aportes que se vienen precisamente por regalías mineras y también el canon minero, que este año también ha sido significativo, Javier. Esperemos que para el próximo año sea de la misma forma, aunque hubo paralizaciones. Eso perjudica naturalmente al aporte minero, no solamente del distrito, sino también de la región y el país. De seguro que vamos a tener ocasión para conversar con el alcalde del distrito de Chalhuahuacho sobre estos números, estas cifras
¿Cuánto de recurso, por ejemplo, este mes de julio ha percibido la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y otras municipalidades a nivel de nuestra región de Apurímac? Amigos oyentes, por otra parte, el distrito de Coyurqui está de aniversario. Más adelante les vamos a contar el programa general de festejos. Hay diferentes actividades, amigos oyentes. Por otra parte, escuche bien ya información en el plano nacional. El Poder Judicial ha aceptado acción de amparo de la SUNEDU y declara nula la ley de contrarreforma universitaria. La norma señala un cambio en el Consejo Directivo de la SUNEDU. Sin embargo, con la sentencia del Poder Judicial, el proyecto de ley queda nulo. Es información positiva, William. Bueno, sí, vamos a ver y ampliar esta información. Bueno, y hay otro remesón también en el Estado peruano, básicamente en el gobierno, porque Mariano González, exministro, ¿no? El ministro saliente del Interior, otro ministro del Interior. Sí. Es increíble cómo se cambia a ministros en nuestro país. Mariano González precisamente dijo: no tengo ninguna duda del compromiso que tiene Pedro Castillo con la corrupción. O sea, hay declaraciones muy comprometedoras, ¿eh? Y este ministro saliente, Mariano González, consideró además que su salida abrupta del portafolio tiene como fin obstruir la administración de justicia. No sé, bueno, son situaciones, pero el tema es que hay muchos cambios en este sector, ¿no? En el sector sobre todo del interior, y realmente eso retrasa muchas actividades. Estamos en una situación muy crítica también con la seguridad ciudadana en todo el país, y estos cambios naturalmente no suman para este propósito. Bueno, qué manera de cambiar, ¿no? Ministros. No hay ministro, no sé qué ministro esté durando bastante tiempo. No Como sé. Dice las redes sociales, pronto ya nos toca. Ya A debería. Este paso, si continúa en el cargo Pedro Castillo, le va a tocar, Javier, de repente ser ministro. Imagínese. Pero no creo, William, porque para ser ministro usted tiene que tener las competencias adecuadas, ¿no? Y en este caso, para este gobierno, lo que se exige es que tengas antecedentes, ¿ah? Has tenido que tener algo con la justicia, y sí, ahí tienes que ser ministro, ¿ah? Bueno, al respecto sobre este tema, William, la noche de ayer, en ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo juramentó a Willy Arturo Huerta. Es el nuevo ministro, ¿no? Así se llama, Willy Arturo Huerta Olivas, como nuevo ministro del Interior. El día de hoy le vamos a comentar un poco sobre el señor, quién es, cuál es su trayectoria, ¿no es cierto? Bueno, amigos oyentes, estamos en el informativo Guillarico y edición correspondiente a hoy, miércoles 20 de julio de 2022, en el denominado Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional. Amigos oyentes, mucha atención a la reflexión del día. Vamos con la reflexión de la mañana, amigos oyentes. No triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió. Repetimos, William, la frase del día. Sobre todo para muy los jóvenes, interesante. Hay que ser bastante perseverantes con nuestros objetivos. No triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió. Claro, todas esas adversidades, esos momentos difíciles se tiene que ir superando, ¿no? Y de eso se aprende mucho. 6 de la mañana con 50 minutos en el informativo Guillaricuy. Revisamos la historia. ¿Qué sucedió con un día como hoy? En el año de 1857 llegan al puerto del Callao 304 en este caso así se les denomina, tiroleses, renanos y bávaros, con el fin de colonizar la región selvática de Pozuzo en el departamento de Pasco. En el año de 1955, amigos oyentes, nace en Lima Francisco Tudela Van Breugel Douglas, diplomático, ex canciller, ex ministro, vicepresidente de la República del Perú y congresista peruano. En diciembre de 1996 fue hecho rehén por terroristas del MRTA en la residencia del embajador de Japón. Estuvo cautivo por 4 meses y a punto de ser asesinado cuando fue liberado por un grupo de comandos. El comando Chavín de Huántar, ¿no es cierto? Sí, recordamos. Emblemático esa fecha. Así es. 1966, amigos oyentes, un día como hoy se funda la Academia Peruana de Derecho. En el año 2002, un pavoroso incendio en la exclusiva discoteca Utopía del Jockey Plaza, esto en Lima, deja un saldo de 29 muertos y 45 heridos.
Año 2009, un día como hoy, amigos oyentes, condenan al expresidente peruano Alberto Fujimori a 8 años de prisión por corrupción y con ello suma ya 3 condenas. En el año 2015, Cuba y Estados Unidos establecen oficialmente sus relaciones diplomáticas, que estaban rotas desde el año de 1961, poniendo fin a 54 años de hostilidad que había entre ambas naciones. 6 de la mañana con 51 minutos. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 52 minutos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, miércoles 20 de julio de 2022. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros titulares. Vamos a los titulares y el buen día también a los que recién se suman a la programación de nuestra emisora. Atención, en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, la Municipalidad Distrital de Coyurqui viene realizando diversas actividades. Es así que mañana 21 de julio van a realizar el lanzamiento del proyecto Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Focalización y Hogares SISFOD de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, provincia de Cotabambas, esto en nuestra región Apurímac. Amigos oyentes, este lanzamiento también se desarrollará. En este lanzamiento habrá charla informativa sobre los beneficios de empadronamiento local y acceso a los programas sociales del Estado. Estarán presentes los programas Pensión 65, programa Juntos, programa Cuna Más, programa País, Tambos, coordinador territorial de SISFO, y habrá muchos programas sociales los cuales darán información en esta localidad. Hay varias actividades en el distrito de Akira, en este Coyurqui, ¿no?, que está de aniversario. Vamos a la Municipalidad Distrital de Akira, que está organizando el próximo 1 y 2 de agosto, atención, la octava Feria Distrital de Camélidos Sudamericanos Artesanal y Gastronómico, donde podrán participar productores de la provincia de Cotabambas y mostrar los avances que se han venido dando en estos últimos años. 6 de la mañana con 53 minutos a nivel nacional. Más información, amigos oyentes. Inauguran pistas y veredas en el barrio Álamos, en el distrito de Chalhuahuacho. Según información del residente de obra, el ingeniero Nilton Monge, dijo que con una inversión de más de 22 millones de soles provenientes de las regalías contractuales y canon minero de las Bambas, endeudamiento del sector público, entre otras fuentes de financiamiento. Así es, amigos oyentes, esta obra beneficia a más de 10,000 pobladores. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Ayer el distrito de Cotabambas estuvo de aniversario, cumpliendo 426 años de creación política, con actividades culturales, deportivas, sociales y ferias agropecuarias que se llevaron a cabo los días 22 y 23 de julio, además de desarrollar actividades por Fiestas Patrias. El saludo para nuestros amigos del distrito de Cotabambas, 426 años. El balcón de Cotabambas. Así es, un distrito que siempre estuvo relacionado con la región de Cusco, ¿no? Así es. Muchas veces incluso perteneciendo a la región de Cusco. Y precisamente hace poco también pusieron en marcha ya este proyecto del puente Colga-Cututay, que va a unir seguramente esta localidad y otras con la región cusqueña. Más información, amigos oyentes. Titulares en el plano regional. Escuche bien, el proyecto Agricultura Familiar que ejecuta el gobierno regional de Apurímac mediante la Dirección Regional de Agricultura, con un presupuesto de más de 8 millones de soles, entregó 4.862 kilos de fertilizantes y 94,000 kilos de semillas de papa certificada a 40 distritos de 5 provincias de la región. Bueno, estas entregas fueron de 8.774 familias, a ellas el beneficio del caso de esta provincia de Marae, Santabamba, Bancay, Grau y Cotabambas. Proyecto además que aporta a la economía de agricultores de bajos recursos económicos, quienes también se benefician con diversas variedades de hortalizas producidos en viveros a cargo del equipo técnico de la Dirección Regional de Agricultura. Más información, Taitamama con Auyarichis, tengan cuidado con sus hijos. Guawaconataj, Chaiñataj, Reiki, Maquichanco, Siluchanco, Iñachangman. En Aymaraes dictan 2 meses de internamiento en correccional a menores ladrones de autopartes. Fueron intervenidos por personal de Serenazgo, hallando entre sus pertenencias las autopartes robadas de varios vehículos. Esto viene desde casa, pues donde están los valores. Hay que trabajar bastante
en este aspecto. Vamos con más titulares. Bueno, y en Cusco, el Hotel Monasterio es reconocido como el mejor de Sudamérica. Obtuvo el primer puesto en América Central y el Sur. Además, obtuvo también el puesto 21 dentro del ranking de los 100 mejores hoteles del mundo. Imagínese, ¿ah? ¿Cuánto costará la nochecita? Uy, a Imagínese. Vizcarra, ¿cuánto le costó Es en el el hotel? monasterio, ¿no? Sí. Buen marketing. Imagínate, 6 de la mañana con 56 minutos, amigos oyentes, más información. Escucha bien, Ollari Guayacay, inician obras tempranas en el Hospital Antonio Lorena de Cusco. El próximo 10 de octubre se financiará contrato final para ejecutar saldos de obra y su equipamiento según el Programa Nacional de Inversión en Salud PRONIS del Ministerio de Salud, el MINSA. Bueno, ayer en las redes sociales del gobierno regional de Apurí, en este caso del Cusco, hemos podido apreciar cómo se está destruyendo. Se está cayendo a pedazos. No, pero están... Claro. demoliendo. Sí. Infraestructura de esto. Duele realmente, amigos oyentes, porque muchas veces nosotros como cotabambinos hemos sido referidos al Hospital Antonio Lorena históricamente, ¿no? Porque es el hospital que alberga, o esta región que alberga también a pacientes de nuestra provincia de Cotabambas. Bueno, se había construido, decían ciertamente un elefante blanco, porque también era blanca la estructura. Tremenda la estructura. Pero hay una parte que va a ser demolida. Imagínate. Precisamente. Y ahí había maquinaria. El mismo gobernador agarró un combo y estaba golpeando precisamente para demoler. Increíble, realmente, cuánta inversión se va prácticamente al agua. Imagínate. Más de 1,5 millones en refacción van a invertir. O sea, no van a demoler todo, obviamente, pero hay gran parte de esta construcción que se va a demoler. Lamentable, en realidad. Sorprendente. Como si tuviésemos tanta plata en el país, realmente. Y esto es, amigos oyentes, a consecuencia de ¿qué? Hay un término que usted lo conoce perfectamente: corrupción. Así es. Corrupción. Esto es consecuencia de la corrupción que se genera en nuestras localidades. Más información, amigos oyentes. Arequipa evalúa suspender Corso de la Amistad si aumentan los contagios de COVID-19. El alcalde dijo que esperan hasta los próximos días de agosto para ver cómo va la tendencia de los contagios de la COVID-19. Claro, porque el 15 es aniversario de Arequipa, Sí. bueno. 15 Un de saludo a agosto. nuestros amigos arequipeños, más conocidos como characatos. Characatos. Bueno, están de aniversario y bueno, se puede suspender actividades, parece que sí, por este tema de la cuarta ola de la COVID-19. Bueno, y en Juliaca, comerciantes se sumaron a la paralización de transportistas, no atendieron a la población que diariamente visitan a los centros de abastos, plataformas comerciales, entre otros lugares de conglomeración. Más información, amigos oyentes, desde el sur del país. En Puno, Feria Regional Expovida 2022 logró ventas superiores a los 160,000 soles. Productores de selva puneña vendieron productos derivados de cafés, cacao, frutas y de innovación de 35 marcas. El café por ejemplo, de Sandia William. Buenazo, muy bueno. Les recomendamos, amigos, prueben cafecito también, como para dinamizar la economía de esta región. El café puneño es muy bueno, ¿no? Bueno, en Cusco también hay otros lugares donde puede degustar el riquísimo café. Vamos al ámbito nacional. En el ámbito nacional, amigos oyentes, Félix Chero, es ministro precisamente de Justicia, niega que el gobierno presente cuestión de confianza ante el Congreso. Bueno, el mensaje del 28 de julio será la esperanza de nuestro país. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, pidió a los congresistas revisar nuevamente las declaraciones, o sus declaraciones en este caso, porque en ningún momento ha deslizado el chance de disolver el Parlamento. Más información, amigos oyentes. Escuche bien. Carolín López ratificó acusaciones ante el Ministerio Público contra Pedro Castillo por ascensos en la Fuerza Aérea. Dice su abogado César Pérez, abogado de Carolín López, indicó que la aspirante a colaboradora eficaz también ha entregado pruebas de sus acusaciones contra el mandatario. Acusaciones. Pedro Castillo también recibió en Palacio de Gobierno a Michelle Bachelet. Ayer estuvieron estrechándose la mano, la expresidenta de Chile, ahora es alta comisionada de las Naciones Unidas. En esta ceremonia también participaron el canciller César Landa y el ministro de Justicia Félix Chero. Además, se evaluará la situación del país y el sistema internacional de derechos humanos, su promoción en este caso, y también la protección.
Amigos oyentes, 7 de la mañana ya con un minuto más, información en el plano nacional. Escuche bien, Poder Judicial aceptó acción de amparo de la SUNEDU y declaró nula la ley de contrarreforma universitaria. La norma señalaba un cambio en el Consejo Directivo de la SUNEDU, sin embargo, con la sentencia del Poder Judicial, el proyecto de ley queda totalmente nulo. Bueno, entonces va a continuar la SUNEDU con todas sus atribuciones. Ojalá, William, ojalá. Y también los controles que se requería pues para mejorar la educación en el país. Lo que pasa es que en el Congreso de la República hay algunas leyes que han querido promover algunos congresistas con nombre propio, porque tienen sus universidades, hay que decirlo. Claro. Entonces ahí hay intereses de por medio. Bueno, y el Poder Judicial felizmente precisamente aceptó esta acción de amparo de la SUNEDU y ha declarado nula la ley de contrarreforma universitaria. Más información, amigos oyentes. Por otra parte, Mariano González dice lo siguiente, escuche bien: no tengo ninguna duda del compromiso que tiene Pedro Castillo con la corrupción. Uy. ¿Y quién dice esto? El saliente ministro del Interior, Mariano González, consideró que su salida abrupta del portafolio tiene como fin obstruir la administración de la justicia. Fuertes declaraciones del exministro del Interior, que precisamente ya tenía un plan de captura de los prófugos, ¿no? De la justicia peruana, sobre todo ligados a este gobierno. Realmente hay muchas declaraciones y situaciones por las que tendrá que esclarecer, pues, ¿no? Naturalmente, aunque el presidente no habla con los medios. Sí, no. No Mutis tiene. total. Vamos con más titulares. Amigos oyentes, titulares en el plano internacional. En el plano internacional, atención amigos oyentes, de los 10 restaurantes de América Latina, de la lista de los 50 mejores del mundo, ojo, está encabezando Perú. Bueno, el restaurante peruano central de Virgilio Martínez y Pía León lleva años apareciendo en los listados de los mejores del mundo y esta vez ocupa el primer lugar de América Latina y el segundo del mundo en una lista en la que brillan 3 restaurantes nacionales. Imagínate, Está muy bien. Y el Perú se caracteriza, ¿no?, por su gastronomía, aparte de su cultura y aparte de, digamos, otros temas, ¿no? Fundamental el tema de la gastronomía. Y tenemos que reconocer también, ¿no?, a estos empresarios que promueven, digamos, la gastronomía y que naturalmente dejan en alto el nombre de nuestro país, principalmente por el tema turístico, ¿no? Y ahora estamos dentro de los 10 o dentro de los 3 mejores restaurantes del mundo, el primero en Latinoamérica o en América Latina, ¿no? Imagínese. Muy bien, por este restaurante de Virgilio Martínez y Pía León. Ya pasamos. Excelente. Vamos con más información desde Francia, amigos oyentes. Más de 39.000 personas fueron evacuados por incendios forestales sin control en Burdeos. Los fuegos han quemado al menos 19.300 hectáreas de los bosques de pinos del sur de Burdeos. Bueno, y en Rusia también los países que envían armamento a Ucrania son cómplices de crímenes en Donbass. Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas de Ucrania están bombardeando estaciones de infraestructura civil en Donbass. 7 de la mañana con... Sigue la guerra. Continúa la guerra, amigos oyentes. 7 de la mañana con 4 minutos. Bueno, ¿qué vamos a comentar en la información deportiva, William? Porque, bueno, al parecer en el plano deportivo, pues bueno, tras las declaraciones de ayer de, bueno, su despedida del Tigre Gareca, hay un solo responsable, William. El Tigre Gareca prácticamente agradeció a todos, un poco más, y agradece al portero, ¿no es cierto? A todos, a la selección, a los jugadores, por nombre incluso agradeció, pero no se habló de una persona, no se agradeció a una persona, William. En ese caso, ¿quién? Lozano, por supuesto. Sí, pues, porque prácticamente nos dejó sin técnico de la selección en un proceso exitoso, ¿no? Lamentable. Esto solamente pasa en nuestro país. Ricardo Gareca se despidió ayer de la selección peruana y dio detalles de su salida, y precisamente en una conferencia de prensa en la capital de la República habló amplio de este proceso. Incluso estuvieron sus abogados. Así y es. También parte de su comando técnico, ¿no? Vieron cómo se dio los detalles de la negociación y realmente fueron temas contractuales los que hicieron que el seleccionador exitoso, Ricardo Gareca, ya no esté al mando de nuestra bicolor. Así es, amigos oyentes. Pero bueno, algo importante que resaltar, bueno, toda la gente de Gareca, pues bueno,
y encabezado por él, ¿no? Y él mismo, ¿no? Bastante caballeroso, muy responsable, muy respetuoso de los documentos que ellos habían firmado. Pues bueno, no quiso embarrar a nadie, William, no quiso embarrar a nadie. Dijo que, bueno, era una situación contractual, prácticamente una conversación ahí en las cláusulas entre abogados que no, digamos, pudo darse, y por ende no se pudo renovar el contrato de Ricardo Gareca. Cuando deberían hablar los titulares, no los abogados, a veces mal asesorados. Lamentablemente, los abogados, bueno, cada quien juega por su lado, ¿no? Claro, por sus intereses, incluso hasta personales. Bueno, amigos oyentes, el lamento de Ricardo Gareca en su despedida dijo lo siguiente: me hubiese gustado ganar un título y clasificar a Qatar. En conferencia de prensa, Ricardo Gareca respondió sobre todas las metas que no pudo alcanzar como DT de la selección peruana. ¿Y ustedes, amigos oyentes, creen que vamos a ir al próximo mundial? ¿Volverá la selección a foja cero? Muchos dicen también que demos la oportunidad a un entrenador nacional, pero tenemos entrenadores que están en ese nivel, digamos, de competencia. Me parece que no. Entonces, ahora se viene pues la situación real de la selección peruana. ¿Quién va a asumir? El reto es mayor. Así es. Si se da cuenta de ese señor Lozano, de la Federación Peruana de Fútbol, el reto va a ser mayor, porque tienes que empezar a buscar, salvo tenga ya un técnico, ¿no? Pero tienen que empezar a buscar uno que tenga las competencias del caso y pueda asumir el liderazgo de nuestra selección peruana. Así está, amigos oyentes. El único responsable, muchos medios de comunicación especialistas lo han catalogado al señor Agustín Lozano como el único responsable de toda esta crisis, porque aparentemente ya hay una persona que va a asumir la dirección técnica de la selección peruana y bueno, va a fungir prácticamente de títere del señor, ¿no? Claro, un entrenador interino. Claro. Que podría ser quien, Alberto Solano. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué va a pasar. Bueno, mientras tanto, el abogado de Ricardo Gareca dijo lo siguiente, amigos oyentes: no fue cuestión económica. No, acá no se trató de dinero, porque ya eso ya estaba zanjado, ya de ahí ya no había más que conversar. Hubo modificaciones de cláusulas que no daban para continuar. Había modificaciones contractuales de los contratos anteriores que se veían repitiendo, modificaciones o quitar de algunas cláusulas. Entonces, esa sumatoria no daban las condiciones para poder continuar con el contrato del Tigre Gareca. Bueno, el Tigre Gareca le dijo hasta otra oportunidad seguramente a nuestra selección peruana. Ojalá vuelva en algún momento. Ojalá. Todavía tiene... Pero bueno, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿No hay una posibilidad de, digamos, reconsiderar el tema? Ya, bueno, al final se ha dicho, no son unas cláusulas. Pero ¿y si corregimos esas cláusulas? ¿Sabes qué, Javier y amigos oyentes? El tema son intenciones. Si hubiese intención de parte de la actual Federación Peruana de Fútbol, que está liderado por el señor Lozano, tal vez podría reconsiderar, porque Ricardo Gareca realmente dijo, es mi segundo país, acá he vivido más de 7 años y la gente me ha tratado de lo mejor. Bueno, por eso digo, intenciones es lo que faltan, más que temas contractuales o temas económicos. Yo pienso que son temas de intenciones para que pueda tal vez reconsiderar Ricardo Gareca su situación, pero parece que no, ya se despidió. Sí. Hay que voltear la página pues y empezar a buscar lo más difícil ahora, a un nuevo director técnico. Y bueno, como anécdota, ¿no? Algo importante que resaltó el Tigre Gareca, habló de su familia, habló hasta de su perrita, ¿no? Laika. Dijo, ¿no? De que había conversado ya con su esposa había aceptado de que, bueno, cuando se firme el contrato, vengan a vivirse a Lima, incluso sus hijos, ya para que haga vida familiar en Lima, porque iba a ser otro periodo de 4 años, en todo caso no quería estar lejos de su familia, y su familia incluso ya había aceptado, no, está bien, ok, vámonos, Ricardo, vámonos a vivir a Lima y continúa con este proyecto de la selección peruana, bueno, pero no se dio. Amigos oyentes, lógicamente más adelante en el bloque deportivo todo el detalle en relación a esta información. Breve pausa y estamos ya regresando con el desarrollo de nuestras notas informativas. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000
soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca comunidad trabaja aquí en Cabuclap, en la formación que estado de emergencia declarado esta página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de estas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, ¿no? Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de estar ahora tuyo. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Huillaricuy, desarrollo de la información.
7 de la mañana con 15 minutos. Amigos oyentes, bienvenidos al informativo Guillarico y Guayquicona para que nos sumas ponche cachon sapan cojniquillis pajariki jojaton marcarico y ñatajo aerosinche surfo y lapanch rimeño en escapeña tarichanchrique 810 amplitud modulada en escanta FM en escanconata hinallata riki web www.radiosurfuy y también búsquenos también en Facebook. Estamos ahí en Facebook como Radio Surfuy, el informativo Guillarico. 7 de la mañana con 16 minutos. William, vamos al desarrollo de las notas informativas en el plano local. Así es, vamos al desarrollo de nuestras notas. Bueno, ya está con nosotros Moisés Cruz, porque en el distrito de Coyurqui se está realizando diversas actividades en el marco de las celebraciones por fiestas patrias. Para mañana 21 de julio se va a realizar el lanzamiento de un proyecto importante. Hablamos del mejoramiento de los servicios del sistema de focalización de hogares, SISFOC, de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Para ello ya tenemos en contacto, está con nosotros Moisés Cruz, él es residente de este importante proyecto, para que nos amplíe esta información. ¿Cómo está, Moisés? Muy buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Buenos días, amigos del Surfuy. De antemano, las gracias. Mediante el espacio, saludar a todas nuestras autoridades, a toda nuestra población de la región de Apurímac, en la provincia de Cotabambas, especialmente a todas nuestras autoridades del distrito de Coyurqui, al señor alcalde, a todo su consejo de regidores, a los 21 comunidades, a los dirigentes, a todas las señoras presidentas, todas las organizaciones. Un cordial saludo desde la Subgerencia de Desarrollo Social a través del proyecto SISFO. Efectivamente, el día de mañana tenemos un lanzamiento del proyecto y a la vez vamos a tener visita de los diferentes directores y jefes territoriales de los programas Cuna Más, Pensión 65, Programa Nacional Juntos, Programa Nacional Tambos, y también va a estar el coordinador territorial de SISFOS, quienes, aparte de dar la charla informativa de en qué consisten estos programas, cuáles son los pasos para poder acceder, para empadronarse y qué beneficios trae para la población, van a estar absolviendo dudas donde las señoras, las mamitas, todo el público usuario pueda hacer consultas. Sabemos que hay poblaciones, hay comunidades, hay usuarios donde realmente necesitan, requieren estar incluidos en estos programas, sobre todo las poblaciones vulnerables. Me refiero a nuestros hermanitos, a nuestros hermanos de tercera edad, nuestros abuelitos que muchas veces están abandonados y lamentablemente no se encuentran empadronados y no son acreedores de los diferentes programas del Estado por cuestiones que, por varios factores, ya sea desde la comunidad, desde la familia, desde la municipalidad o en su caso el sistema o una mala información. Mañana va a ser el día oportuno para que muchas señoras puedan hacer sus consultas y a la vez esclarezcan las dudas, y sobre todo desde la municipalidad existe esta sana intención y una acertada decisión política de poder acercar los servicios municipales, el programa SISFOS a la municipalidad. Entendemos que para ser empadronados en cualquier programa social, para ser beneficiario, el usuario tiene que acercarse a la municipalidad, pero no, en esta gestión se apuesta a que nosotros como gobierno local tengamos que acercarnos a la ciudadanía. De tal forma, con el lanzamiento del proyecto, lo que vamos a hacer es implementar centros de atención en los 2 centros poblados, tanto en Huancuire como en Ñahuinlla, y a la vez coordinando con los presidentes comunales, con los dirigentes comunales, ir a las comunidades. Nuestras atenciones van a ser en lugar, in situ, para que nuestros abuelitos no tengan que estar sacrificándose hasta al distrito de Coyurqui, que muchas veces pues pasan peripecias, hasta no hay transporte, infinidad de cosas. Entonces nosotros desde el proyecto lo que vamos a hacer es llegar a sus propias casas, hacer las visitas domiciliarias, y para lo cual pues vamos a tener como un equipo técnico de aquí del distrito de Coyurqui, de aquí de la zona. Entonces, mediante su espacio, amigos de Surfuy, reitero la invitación a toda la población, a todos nuestros presidentes comunales, a todos nuestros dirigentes, a todos actores involucrados. Me refiero a las instituciones de salud,
educación, sabemos que ser beneficiario del empadronamiento o estar empadronados en el CISFO te da oportunidades a que puedas ser acreedor de muchos programas sociales del Estado. Naturalmente, el empadronamiento es fundamental y sobre todo ahora con la presencia, ¿no?, de estos de Pensión 65, del programa Juntos, de varios programas sociales que sin duda son de beneficio de la población y también, Moisés, es importante las charlas para dar a conocer los alcances de estos programas sociales que está implementando el gobierno, que viene encaminando el gobierno en estas localidades. Sí, efectivamente, eso es lo más importante. A veces podemos hacer muchas cosas, podemos tener intenciones o tal vez hacer, pero mientras que no haya una charla informativa o mientras que no se socialice los trabajos, mientras que no se hagan de público conocimiento, lamentablemente las intenciones habrían tenido poca eficacia. Por ende, nosotros con este proyecto, desde la Sugerencia de Desarrollo Social, con la venia del señor alcalde, hemos decidido pues lanzar este proyecto y a la vez hacer la invitación a los directores y jefes territoriales de los programas que mencioné. Por ende, pues ellos mismos van a estar presentes. Muchas veces sabemos que acá en nuestro distrito también están los promotores y los gestores que recogen las necesidades de la población, pero en cierta forma ellos también, como trabajadores, solamente hacen cumplir, ¿no es cierto?, digamos, los trabajos designados desde la dirección o jefatura territorial. Entonces por ahí también hay muchas limitaciones, pero yo creo que con este espacio se va a esclarecer y también seguramente se va a ampliar el número de empadronamiento, el número de usuarios, en vista de que los jefes territoriales, por ejemplo, en programa nacional, ellos mensualmente o a la necesidad que se vea por conveniente se envían los formatos, pero más no digamos, viendo la necesidad real, sino a lo que dispone de los formatos. Muchas veces va a ser la labor importante del equipo del proyecto en poder empadronar a toda la población y sobre todo que la población más necesitada, que realmente lo requiere, la población vulnerable, esté presente en estos programas. Perfecto, Moisés, algo importante que se tiene que resaltar, pues bueno, en esta actividad es una feria informativa prácticamente, ¿no? Van a estar prácticamente todos los programas sociales, Pensión 65, programa Juntos, Cuna Más, el programa País también. El CISFO también, porque es importante el CISFO porque es conocido así, ¿no?, como el Sistema de Focalización de Hogares, y con esto también muchas personas pueden ser beneficiarios de estos programas sociales, y va a ser importante que la propia población vaya y haga las consultas correspondientes, considerando de que hay varias personas que, entre comillas, son o deberían de ser beneficiarias. Sí, efectivamente, usted mismo le ha dicho, van a estar los directores regionales y justamente ellos van a ser los responsables directos de esclarecer y a la vez orientar a la población. Muchas veces hay situaciones en que también la población tiene que tomar conciencia y ser más sensible. No puede ser posible de que yo teniendo un negocio, teniendo un rubro económico, una tiendita, viendo a una señora que no tiene condiciones, que está en estado de abandono, que los hijos lamentablemente por una cuestión tal vez de trabajo u otros lo han dejado a su suerte, quitarle la posibilidad de llevar las condiciones de vida. Más allá del factor económico tenemos que ver la parte humana. Si nosotros estamos en todas nuestras condiciones, en nuestras capacidades físicas, tenemos que ser conscientes de que hay abuelitos que déjeme decirle que conozco de cerca, que al día pues toman su matecito de agua, almuerzan papa sancochada, y mientras que nosotros aún todavía en edad de poder trabajar y más aún teniendo recursos o ingresos económicos, tengamos que quitar la posibilidad. Llamo también a la sensibilidad, a la conciencia de la persona. Creo que somos humanos y ese es el hecho de estos programas sociales, mejorar las condiciones, la calidad de vida de nuestros pobladores, que ciertamente como el programa Pensión 65 es acertado la decisión de la implementación, ¿no es cierto? Porque
En muchas comunidades, pues los abuelitos se quedan solos o ya no se pueden movilizar también. Entonces, estos programas van a estar presentes y a la vez un poco que quisiera enfatizar en el programa nacional Tambos, que tal vez se viene realizando diferentes trabajos gracias a su gestor, todo ello, pero también necesitamos un poco más promocionar las actividades y ciertamente con el proyecto CISFO lo que vamos a hacer es utilizar los espacios del proyecto Tambos porque son ellos los que recogen las necesidades de la población y a través de poder recoger estas necesidades pueden canalizar y gestionar las atenciones. Y nosotros con el proyecto CISFO lo que vamos a hacer es constituirnos en el local y atenderlos en ahí, no solo en el lugar del tambo, sino la intención desde el proyecto va a ser ir a las comunidades. Quedaremos las fechas, coordinaremos el lugar con los presidentes comunales y atenderemos en ahí a nuestros usuarios, porque los presidentes comunales como dirigentes, como padres de la comunidad, en realidad que son, conocen la necesidad. Ellos saben muy bien a ciencia cierta quiénes son los que deberían estar y quiénes son las personas que pudiendo tener posibilidades están en esos programas. Entonces, yo creo que la actividad de mañana va a ser importante en vista de que estar empadronado en el CISFO pues nos abre muchas posibilidades. Me refiero, por ejemplo, de que nuestros hijos pueden estar sobresaliendo en su formación académica y pueden ser acreedores del programa Beca 18, ¿no? Podemos acceder al programa Seguro Integral de Salud, que es el SIS. Actualmente con el tema de la pandemia se ha venido implementando el programa de trabajo temporal que es Trabaja Perú, y para poder acceder es importante estar empadronado, tener la clasificación socioeconómica. Lo mismo el Estado viene promoviendo el Fondo de Inclusión Social Energético FISI. Sabemos que al momento el tema de combustible, gas o otros está sobrevalorado, y para poblaciones, para nuestros hermanos de tercera edad o las familias que realmente necesitan, esto es un apoyo acertado, y por lo mismo también está poder ser beneficiario del programa Pensión por Discapacidad Severa. Muchas veces, por una cuestión política también, yo creo que tenemos que incluir a nuestros hermanos con discapacidad, porque nadie estamos libres de poder caer en estas condiciones, ya sea por accidente o por nacimiento, pero tenemos que ser inclusivos. Somos pasajeros de la vida, somos aves de paso en este mundo. Entonces, considerando esto, apoyando a nuestros hermanos, podemos vivir de mejor forma y por ende también pues estar más consolidados, más organizados. Perfecto. Por otra parte, estar empadronado te permite ser acreedor de bono de protección de viviendas vulnerables a riesgos sísmicos, ¿no es cierto? Y ya lo que conocen mayormente la población pueden ser beneficiarios de programa Juntos, Cuna Más, Pensión 65, el programa Contigo, Oncodes también hoy está recogiendo todo la clasificación socioeconómica que brinda el CISFO, como les comentaba también el programa País, igualmente Caliwarma. Entonces, yo creo que va a ser importante la asistencia de la población, de nuestros dirigentes en esta actividad. Perfecto. Muchas gracias, Moisés, por la amplia información. Naturalmente vamos a reiterar también este programa o esta programación que tienen precisamente para mañana, 21 de julio, con la presencia de estos programas de Pensión 65, Juntos, Cuna Más, en el distrito de Coyuque. Estaremos en contacto. Gracias por el espacio, Moisés Cruz. Yo estoy muy agradecido con ustedes, amigos del Surfo, y hacen una labor muy importante y nos permite llegar a la población, entrar a los hogares. Seguramente que esta mañana sabemos que su espacio noticiero es muy sintonizado. Estoy agradecido a nombre de la Subgerencia de Desarrollo Social del equipo técnico del proyecto CISFO. Buenos días, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Moisés Cruz, residente de este proyecto importante que se viene desarrollando precisamente en el distrito de Coyuque, el mejoramiento de los servicios del sistema de focalización de hogares CISFO. Vamos con el detalle de más notas. Amigos oyentes, 7 de la mañana con 30 minutos. Ajnan kashan waikikuna panekuna Willaresqañi kashan kiseki puririchisha. Puririch waikikuna panekuna kashan ariki cheina
que hay programas sociales manarach beneficiario kashenki y chapecheri que conan que beneficiario caro que kankiki que tapurakami y ma documento kunata necesita shenki que y ma kunata roanaiki chipa que campes que kankiki que puriri amaginacho waikei panei amaginacho waikei panei puriri iriki 7 de la mañana ya con 31 minutos en el informativo Guillarico y 7 de la mañana con 31 minutos tenemos el programa general de festejos William del distrito de Coyurqui, pero antes vamos a recibir comunicación telefónica Guajarico y Cachaniki. Guayquechu Panay Chupime Guajamashay Corica, aló, buenos días. Buenos días, señor Radio Surfe, no se escucha un poquito, no sé qué estará pasando. Bueno, acá lo estamos escuchando. Lo escuchamos perfectamente. Iman Cachan, papá, en mi celular no sé. Buenos días, señor Radio Surfe. He sufrido robo de ganados, 3 ganados bronces. Willarica mía, papá, Willarica, Llapante, Iman pasan. Quisiera a todos los paisanos de provincia de Cotabambas, a los distritos Mara, Cotabambas, Tambobamba, Cuyurqui, Salvabacho y Akira, de repente, de repente, Ricusancumampas, Ishkei Wakakuna, Payawakakuna, Turuchay, o sea, 6 meses de torito que tiene, se me han robado de las quebradas de Piti. Entonces, de repente, a los amigos suplico, ¿no? De repente, por ahí pueden estar viendo, entonces que me comuniquen a este número nomás, porque son una vaca ya preñada, Brunswick, y la otra es Brunswick blanco, o sea, los dos son con cachos, no son cortados, sino son cachos. Y el torito es de 6 meses, son torito ya. Entonces, suplicaría a mis amigos de la provincia de Cotabambas, de repente puede estar por ahí, entonces, que me comuniquen a este número nomás y voy a dar su recompensa, ¿no? Para que a aquellas personas que me están... que me van a comunicar. Ese sería mi comunicado y señor Radio Sur, pues de repente usted me lo puede comunicar. ¿No? Tapeamos ahí, que Maimanta Uyokuna Chincaramoran. Que Pitispa Orangmanta, Jesuamanta Chincaramán el 29 de junio, Ancheita. Ya, Quillaña Carón, Gariki. Papá, Iman, Kankiki, que número celular Nikita Choraikamo, Iriki, Pirricos, Riki, Bajarimanas en Kikopaj. Ya, papá, entonces, ¿qué número celular ni me? A ver, 951 19 83 14. No caxotime, profesor Alfonso Amani Bello. Perfecto, profesor. Guajman Chanta no comate peros 951 19 83 14. Chi celular yo paikashaniki. Hochtatao papá y mina Huacacona cara hochtatao mate perami. A ver, es que Huacacunan, Huajarayo Caman Payahuacacuna, Huaca Brunswick, Huajarayo ya preñada. La otra vaca es con su torito, o sea, Brunswick blanca, ¿no? Con cacho también, el torito de 6 meses. Entonces, se están a paraponco que maldito, desgraciado, su arunacuna. Perfecto. Correcto, bueno, preocupante. Profesor, muchas gracias. Ojalá que alguien, se pueda comunicar con usted, alguien que haya podido ver. Papá, que según comentarios, Cachan Mara, semanas, en Cancucho, Cachan se cae parte alta, anche, con una pizza por Cachan Maric, entonces, ya charipas de Cachan, bueno, ya. Seguramente ya después ya sabré, pues, señor Radio Sur, pues. Se echa tomate, pero pues, papá, ya quisieran que hay familia y más que todo, señores, Oaxaca, por eso. Claro, papá. Muchísimas gracias. Muy buenos días, profesor. Buenos días, señor Radio Surfe. Gracias. Muy amable. 7 de la mañana con 34 minutos en el informativo Guillaricoy. Amigos oyentes, Pirrico Hlaps, Amagina Chao, Guillarimaika, Guajarimaico, Guaycaicona, Panaicona, Amagnali Jabarina Cusoncho. Amigos oyentes, aniversario del distrito de Coyurqui para el día de hoy, miércoles 20. ¿Cuál es el programa? Mucha atención. Entrega, mantenimiento de salón comunal del sector de Callahuayro. Así es. Esto va a ser en el sector de Callahuayro, en la comunidad de Palparo, a las 2 de la tarde. Apertura de accesos para frontera agrícola. Mañana, jueves 21, concurso de dibujo y pintura, recuperación de nuestro patrimonio cultural inmaterial 2022.
categoría nivel secundario en la Plaza de Armas en el distrito de Coyurqui a partir de las 9 de la mañana. En programación, 7 de la mañana ya con 35 minutos, estamos en el informativo Villarico y a esta hora vamos a entrar en contacto con nuestro corresponsal del distrito de Tambobamba, en este caso Aquiles Abarca, quien nos trae amplia información seguramente en la mañana de hoy. Aquiles, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mis queridos amigos. Así es, bueno, pues aunque tarde, pero de todas maneras, el día de ayer, pues el sitio de Cotabambas ha cumplido 426 años de su creación política. Felicitaciones por el aniversario a todas las autoridades presentes, pasados, a todos los habitantes cotabambinos. Es digno de recordar a los primeros alcaldes, que descansen en paz, mis queridos paisanos cotabambinos. Sé muy bien de que en cada distrito, en cada provincia, bueno, pues muchas veces se olvidan de nuestras ex autoridades, ni siquiera mencionan nombre ni apellido, ¿no? Pero yo de acá desde Tambobamba, desde la capital de nuestra provincia de Cotabambas, recuerdo, por ejemplo, a los primeros alcaldes. No, por ejemplo, el primer alcalde, posiblemente el primero, o otros habrán sido, pero también tengo duda. Estoy hablando de 1880, ¿no? Al señor Juan Manuel Cajigas. Luego, en 1908, el señor Crisanto Delgado Villasante. Luego también tenemos en 1909 a 10 al señor Camilo Cajigas, a la señora Luisa Herrera, al señor Camilo Cajigas otra vuelta Cazorla, al señor Enrique Rosell Llave, ya ves, ya no hay ese apellido, Llave, ¿no? Rosell ahí todavía, al señor Leonardo Páez Concha, al señor Crisanto Delgado Villasante otra vuelta. También tenemos al señor José Valdivia, tenemos al señor Víctor Manuel Minauro, al señor Enrique Rosell Llave, al señor Víctor Manuel, a la señora Aurora Jara, Aurora, bueno, mana de Curichan Chuñavi, al señor Constantino Ortiz de Ceballos, al señor Arturo Jara, al señor Enrique Rosell, al señor Eufrasio Álvarez, al señor Constantino Ortiz de Ceballos otra vuelta, al señor Víctor Minauro, a la señora Matilde Báez, al señor Enrique Rosell, al señor Flavio Gamarra, al señor Orestes Delgado, al señor Dimas Gamarra Montesinos, al señor Leopoldo Torres, al señor Raúl Ortiz Valdeón, al señor Leonidas Báez Concha, al señor José Pinares Soto. Bueno, así sucesivamente, pues pasaron muchos alcaldes. El actual, el señor Javier Rivas, está asumiendo la responsabilidad de esta municipalidad del distrito de Cotabambas. A ellos saludo, aunque tarde, y felicito por el aniversario, amigo Javier. Perfecto, profesor Aquiles. 400, Haikatañan juntaron acá, distrito de Cotabambas, 400 Haikankayan. 426 aniversario. Profesor Aquiles, usted conoce bastante el distrito de Cotabambas también, ¿no es cierto? Bueno, yo soy cotabambino, pues amigos, pues, bueno, un cotabambino mínimamente debe conocer siquiera los 6 distritos, bueno, ni hablar pues de sus comunidades, de sus centros poblados. Bueno, yo pues siempre un hombre inquieto, llegué a todos los distritos. Claro que yo no trabajé, solamente yo trabajé en el distrito de Coyurqui y Tambobamba nada más. Bueno, pues de conocer, conozco, solamente me falta, señores, ojo, conocer, y bueno, pues si Dios todavía me da vida, siempre mi anhelo es conocer a Orcontaqui, porque tengo historias de Orcontaqui. Bueno, pues te digo, Javier, de que el año 1979, pues
mi padre, que en paz descanse, el señor José Miguel Abarca Manchego, pues de allá de la antes quinta región de educación, me quería enviar como profesor a Orpontaki, qué malo, ¿no? Mira, ¿a dónde? Bueno, pues por ahí yo tengo recuerdos de nombre siquiera, pero quiero llegar, y voy a llegar a llegar mi casane, checa chiar, sakun cheya tanya mana rikunin kuchung manta kuchung kama sapanka distituta Uracocha Javier. Cosa pone profesor Aquiles. Añanchacoique, muchísimas gracias, profesor Aquiles. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, mis queridos amigos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, y también reiteramos nuestro saludo, amigos oyentes, a el distrito de Cotabambas, que ayer estuvo de aniversario 426 años, ¿no? Uh-huh. Es el distrito más longevo de la provincia, me parece. Creo que sí. ¿No? 426 años, ¿ah? Son buenos años. Y realmente en los últimos años también este distrito ha ido desarrollándose de la mejor forma, gracias también al trabajo seguramente de sus autoridades y la población en su conjunto. Hay que seguir en la senda del progreso, del desarrollo, coordinando acciones seguramente, y sobre todo también ahora que las municipalidades de nuestra provincia de Cotabambas están recibiendo aportes del canon minero, regalías. Esto permite naturalmente también la ejecución de varios proyectos. Definitivamente este recurso económico tiene que ser bien invertido, bien gastado y que llegue a la población. Muchos dicen, ¿no? ¿Dónde está el beneficio de la empresa minera? Acá no llega nada, nadie trabaja, nadie percibe ningún beneficio. Pero déjame decirle que la tarea no es directamente de parte de la empresa. Los recursos que llegan a las municipalidades a través de regalías y canon minero, eso, ¿quién lo tiene que distribuir? A través de obras, proyectos. Las municipalidades distritales y provinciales a nivel de toda la región. Mediante ellos, tiene que llegarle a usted algún beneficio, mediante un proyecto, mediante una obra o algún programa en el cual usted también pueda trabajar. De esa forma le va a llegar el beneficio. La empresa minera no agarra ese dinero y con ese dinero ejecuta las obras. Hay otras modalidades, lógicamente, como lo que es obras por impuesto que ya ha iniciado también la empresa minera. Bueno, y si nos remontamos, Javier, hace 5 años atrás nomás, el presupuesto que se asignaba a las municipalidades en nuestra provincia de Cotabambas no era muy ostentoso. Ahora sí, por ejemplo, de acuerdo al último reporte por canon minero, la municipalidad distrital de Charuacho está recibiendo 192 millones. Así es. ¿No? Entonces es una cifra importante para poder ejecutar proyectos de infraestructura y también proyectos de contexto humano, ¿no? Hay que trabajar seguramente en salud, en educación, pero también veamos de cerca el desarrollo humano, que es fundamental. No sé cómo estamos con las cifras de anemia, presencia de anemia en los niños en nuestro distrito de Charuacho. Ese debe ser el objetivo también para poder minimizar y por supuesto estos números, acortar los números que normalmente alcanza el Ministerio de Salud. El tema educativo es fundamental, las oportunidades laborales, las oportunidades de preparación de los jóvenes. Esos aspectos no debemos descuidar. Naturalmente esto va de la mano también con obras de infraestructura. Por eso es importante, amigos oyentes, ahora que se vienen las elecciones regionales y municipales, elegir bien a nuestros candidatos. No nos equivoquemos, para que también tengamos en los próximos años gente que sea preparada, gente que proyecte, ¿no? Obras de desarrollo en nuestros distritos. Y de eso se trata. Por eso es importante elegir bien y leer bien las hojas de vida. No nos dejemos llevar solamente por discursos políticos que no llevan a nada. Ya nos han demostrado, ¿no? Entonces, la elección, como dice, ¿no? El poder está en la población. Ahora que nos toca elegir próximamente a nuestros próximos gobiernos locales. 7 de la mañana con 44 minutos y algo que siempre yo lo voy a resaltar y lo voy a decir una y otra vez, muchas personas, pues bueno, se agarran de este tema, ¿no? De la anemia. ¿Cómo es posible que en una zona donde hay tanto recurso mineral exista anemia? Yo le voy a decir una y otra vez, esa tarea es compartida. Inicialmente por el Ministerio de Salud, el MINSA, a través de sus postas de salud tienen que hacer campañas, actividades. La segunda, que es más importante particularmente, la tarea de papá y mamá. ¿Qué está haciendo papá y mamá para que ese pequeño, ese niño, esa niña,
deje de este cuadro de anemia. ¿Qué está haciendo? Porque la tarea es de él, porque los establecimientos de salud ahora incluso hacen seguimientos, le hacen monitoreos a los niños que tienen anemia, les dan su sulfato ferroso para que pasen este proceso, pero ¿de quién es la tarea para que este bebé tome ese sulfato ferroso? ¿Seguro del bebé? ¿Seguro de, digamos, los funcionarios del Estado? ¿O, digamos, de la empresa minera? ¿Es tarea de ellos? No, tarea de papá y mamá. Si es que en nuestra provincia hay, digamos, altísimos casos de anemia, yo lo voy a decir, y así como debe ser, esto es culpa de papá y mamá. Si es que papá y mamá no hacen nada, William, pues bueno, los casos de anemia van a continuar. La responsabilidad, ¿no? La responsabilidad viene de casa, porque para eso hemos asumido el rol de padres y tenemos que naturalmente también brindar las condiciones a nuestros menores hijos. Y bueno, y de la mano, como dices, Javier, va pues el apoyo naturalmente del Estado y en este caso también de otras entidades que se pueden sumar, pero la mayor responsabilidad recae pues en el hogar. 7 de la mañana con 46 minutos. Ama riña chayquicho la más ama piña con quicho. Riña tachi guaracoche Javier, guaracoche William, no tenía más en espanero, ajá. Bueno, si les corresponde, pues bueno, lleva a su hijo, ¿no? Lleve a su hijo a sus controles, a sus cuidados correspondientes. 7 de la mañana con 46 minutos. Hablemos del tema agrario, William. Así es. El proyecto de agricultura familiar, así se llama, que ejecuta el gobierno regional de Apurímac mediante la Dirección Regional de Agricultura, la DREA. Bueno, con un presupuesto de más de 8 millones de soles, ha entregado 4.862 kilos de fertilizantes y 94.000 kilos de semilla para, esto es semilla certificada de papa, a 40 distritos de 5 provincias de la región de Apurímac. Bueno, estas entregas, amigos, fueron a 8.774 familias de la provincia de Aymaraes, Antabamba, Abancay, Grau y Cotabambas. Proyecto que aporta a la economía de los agricultores de bajos recursos económicos, quienes también se van a beneficiar con diversas variedades de hortalizas producidos en viveros a cargo del equipo técnico de la Dirección Regional de Agricultura. La Dirección Regional de Agricultura está trabajando, amigos oyentes. Ahora la pregunta es, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Cotabambas, ¿dónde están esas familias? ¿Quiénes han sido los beneficiarios? Cancho, Manacho, Lachtamasi, Yanca, Chanzalla, Chuchirri, Macamchampes, pero se habla de números interesantes. Y ojalá, amigos oyentes, el tema de ahora los fertilizantes, todo productor agrícola sabe perfectamente cuánto se ha incrementado. Yo recuerdo antes, y no estoy hablando de hace mucho tiempo, estoy hablando de acá de 2 años nomás, William. Mi papá compraba fertilizantes, por ejemplo la urea, compraba 3-4 sacos de urea y normalmente le vendían a 90 a 100 soles, digamos, en el peor de los casos, ¿no? Es elevado, ¿no? Pero ahora prácticamente se ha duplicado ese precio, 200 soles prácticamente el saco de urea, por ejemplo, y otros fertilizantes también se han incrementado. Bueno. Y esto normalmente se utiliza, por ejemplo, para maíz, papa y habas, y para que tenga una mejor producción, ¿no? Y ahora, pues bueno, la situación agrícola también se va a complicar. Se va complicando, ¿no? Se va complicando por la situación por la que atraviesa no solamente el país y el mundo, bueno, y las decisiones también de parte del gobierno. A finales del año pasado se hizo pomposamente el lanzamiento de la segunda reforma agraria, ¿te acuerdas, Javier? ¿Qué será de eso, no? Esto consideraba presupuestos imaginados, pero parece que solamente fue un discurso político de parte del gobierno de turno. Más que hechos, solamente son palabras. Por eso les decimos, amigos oyentes, hay que elegir bien, porque las personas que tienen a cargo, digamos, la ejecución de proyectos, en este caso la administración pública, tienen que ser técnicos, ¿no? Que sepan, que manejen, ¿no? El tema de inversión pública, que implementen, que desarrollen proyectos en beneficio de la población. Pero si solamente son discursos políticos, en realidad poco o nada pueden aportar al desarrollo del país. Así es que tenemos una gran labor en este mes de octubre de elegir adecuadamente a nuestras autoridades que van a trabajar durante 5 años. Ojalá que sea así y no nos dejemos llevar solamente, reitero, por discursos políticos. Porque ahora nos hemos dado cuenta, Javier, que para ser autoridad solamente tienes que tener tu aporte económico más que de repente la experiencia o la capacidad para poder dirigir
naturalmente, o poder administrar, en este caso, los recursos del Estado. Y William, Eso pasa, estamos hablando de clarísimo. hechos reales, estamos hablando de hechos reales, amigos oyentes, porque, pues bueno, a esta altura, ya con toda la experiencia, uno puede decir las cosas reales. Oiga, Panay, le hago yo la pregunta, ¿usted cómo cree que un regidor tiene, digamos, el primer lugar, o el número 1, el número 2? Porque, bueno, el señor es bueno, la señorita es buena, o porque tiene bastantes habilidades y por eso es que le han dado el número 1 a esa regidora y al otro regidor le han dado el número 6 o el número 5. ¿Sabe cómo es esto, mis amigos oyentes? Esto es en función a dinero. Ya, vas a ser el número 1, pero vas a dar cuánto de aporte. Aporte. Y no estamos hablando de 1.000, 2.000 soles, estamos hablando de montos onerosos, porque particularmente, William, esto lo hemos visto en la región de Cusco. Sí, pues. Partidos políticos que, porque tengas el número 1, por ejemplo, en la regiduría, te dicen, pues bueno, 1 milloncito será, pues. 1 milloncito apórtate y ya tienes asegurado Bolo fijo. Prácticamente bolo fijo. Y bueno, y ahí empieza la corrupción. Ajá. Así de claro es el tema, porque si han invertido tanto dinero, van a tener que recuperar en algún momento. Y ahí empieza la corrupción. Por eso empiezan pues los famosos las componendas, la venta de favores, implementar seguramente a través de terceros o testaferreando sus empresas, ¿no? Para que sean proveedores del municipio. Y eso pasa. Y eso es corrupción. Claro. ¿No? Ahí empieza la corrupción. Bueno, lamentablemente el sistema político se ha debilitado en los últimos años y ya no tenemos pues personas que de repente tengan formación política, ¿no? De desprendimiento social. Ahora no, ingresar a un municipio o a un gobierno regional es básicamente negocio y eso es lo que se está viendo y siempre nos quejamos del tema de corrupción y es precisamente desde ahí donde arranca pues la corrupción. Cuando hay aportes, naturalmente fuertes aportes, después les ofrecen, ¿no? Cuando sea autoridad vas a ganar porque ya te vamos a licitar un par de proyectos y ahí comienzas a implementa recuperar tu empresa, ¿no? Testaferréalo, proveedor, y después eres proveedor y ahí vas a recuperar tu $500,000, tus 200,000, depende cuánto hayas aportado a la campaña. Lamentable, eso pasa y es clarísimo y lo hay que decir porque son cosas que realmente están ocurriendo en nuestro país y ahí empieza pues la corrupción que tanto daño le está haciendo a nuestro país. Y hablábamos hace poco, Javier, por ejemplo, de este hospital Antonio Lorena en Cusco, que se está derruyendo, se va a demoler parte de este hospital que había sido construido y que lamentablemente se hace esto por temas de corrupción, porque no se ha concluido el proyecto. Y ahora van a implementar nuevamente el proyecto, van a empezar a hacer, y los ingenieros que están asumiendo este proyecto dijeron, no, esto no sirve, porque las estructuras se han debilitado, porque como se ha paralizado o se ha judicializado, se ha paralizado el proyecto, entonces se ha derruido, se tiene que derruir naturalmente y con maquinaria, ¿no? Y ahí veía, por ejemplo, en las redes sociales del gobierno regional de Cusco, el mismo gobernador con su combo rompiendo una pared. No sé si se vea bien eso, realmente. Ojalá que con eso también se caiga la corrupción. Así está, amigos oyentes. Así está la situación en nuestro país. Usted averigüe por usted mismo. Cuando venga un candidato a su distrito, a su comunidad, pregúntele cuál es su intención real. Y hágale un seguimiento, porque, mire, por ejemplo, ahorita ese señor, digamos, tiene una vivienda, tiene ciertas cositas, y luego cuando sea alcalde, a ver, y a los años siguientes, ¿cómo va a crecer su patrimonio? Hágale un seguimiento nada más de los señores regidores, a ver cuánto es realmente lo que ganan los señores regidores en nuestra provincia, en los distritos. La provincial, ¿cuánto es lo que pagan los señores regidores por dieta en los distritos, en Chalhuahuacho? ¿Cuánto les pagan por dieta? Con eso, ¿cuánto, digamos, de patrimonio puedes incrementar? Digamos, si puedes comprar vehículos, si puedes comprar terrenos. Y ahí uno rápidamente saca líneas, mis amigos oyentes. El tema de la corrupción es fuerte, muy fuerte. Ojalá que en próxima ocasión con el señor alcalde, por ejemplo, del distrito de Chalhuahuacho, podamos hablar sobre este tema. Si existe o no existe corrupción en su municipalidad distrital y a nivel de todos los distritos de nuestra provincia. El señor Rildo Guillén Collado, ¿cómo estará trabajando, no, en su municipalidad? Suachacona Kashancho Manacho, Colchango Torcochango Manacho, Yanamajo, Cochacona Purica Chango Manacho. Esa es la pregunta que estamos ya en temporada de cierre, pues. ¿Sí?
Y están cerrando muchos proyectos. Y acá tienen que hacer todos los ajustes para que no haya esos problemas de desbalance, William. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que están precisamente en el ojo de la tormenta las municipalidades, porque ahora están acelerando muchos proyectos, es cierto, y hay que también como ciudadanos responsables hacer la fiscalización seguramente cuando nos corresponda, porque ahora nos corresponde próximamente elegir bien a nuestros candidatos. Perfecto, hablando de estos temas, de obras, proyectos que se ejecutan en algunos casos como el Hospital Antonio Lorena, que bueno, se paralizó, lo están derruyendo, ahora nuevamente se va a construir. ¿Cuánta inversión económica hay? En el distrito de Chalhuahuacho, amigos oyentes, el día de ayer, pues bueno, ya han desarrollado la inauguración de este primer tramo de toda esta zona del barrio Los Álamos, pistas y veredas. Todos estamos felices, yo me sumo a esa alegría, lógicamente, porque toda esta zona, por ejemplo, William, de Los Álamos, ¿no? En temporada de lluvia, pasa, uy, Torique, a lagunas, Patucunato, Iguazo, ni Charancoñan. No tenías que transitar en bote. Claro, prácticamente. La verdad. Y ahora ya, pistas y veredas, está bien bonito, perfecto, bien elegante. Yo le hago la siguiente consulta. Esta obra ha costado más de 22 millones de soles. Más de 22 millones de soles. Usted vaya a verlo. No sé si le parece si el monto corresponde o no. Por ejemplo, en los comentarios el día de ayer decían, no voy a mencionar nombres, pero por ahí decían, 22 millones de soles. ¿Tanto cuesta esta obra? Otra persona decía, es una barbaridad, tanto dinero y solo es una parte de Chalhuahuacho. Claro, ya pronto se vendrán las lluvias y bueno, no es todo, es un tramo. Y estamos hablando de pistas y veredas, ¿no? Sí, sí. Porque otro fue el proyecto del sistema de desagüe, ¿no? Bueno, todo incluye, ¿no? Drenajes, claro, prácticamente todo incluye. Pero el tema de saneamiento fue otro proyecto. No, eso es otro. Otro. No incluye eso, solamente claro, en este caso son obras de arte, ajá, pistas y veredas, obras de arte que, bueno, en ingeniería se sabe, ¿no? Pero ¿cuántos kilómetros de ¿Cuánto de distancia y se ha desarrollado, ¿no? Porque ha costado más de 22 millones de soles. Precisamente ayer quisimos hablar con el ingeniero residente de Laura porque es un tema de transparencia, ¿no? Los medios de comunicación buscamos la transparencia y la población también para que sepa cuánto se ha invertido y también de qué aspectos considera este proyecto. No creo que hayan hecho puentes. Parece solamente es alcantarillado, pistas y veredas. Ya la población también a través de las redes sociales mismas de la municipalidad dicen que el presupuesto no les parece, pero bueno, es por eso que queríamos conversar con el residente de Laura y que nos explique los alcances de este importante proyecto. Naturalmente es de beneficio, sí, pero también por un tema de transparencia hay que dar a conocer a la población cuál fue el gasto, qué dificultades han tenido durante el desarrollo de este proyecto, porque puede haber ocurrido algunas dificultades y bueno, no nos contestaron nuestros amigos de residente, prácticamente el señor residente de la obra, para poder dar a conocer todos los detalles de este proyecto en Chalhuahuacho. Bueno, según la información que nos han alcanzado, William, dice lo siguiente: el proyecto denominado Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana de la Avenida 18 de Noviembre, 1 más 831 kilómetros, dice, 1 kilómetro y algo más. Dice, en Álamos, 0.790 kilómetros. Cero más. No se entiende bien estos números. Por eso es que justamente queríamos conversar con el residente para que nos diga en total, por ejemplo, cuántos kilómetros se ha asfaltado. Y el otro tramo va a ser seguramente desde la Plaza de Armas hacia Huichaipampa. Todo Huichaipampa, es otro kilómetro. Hasta el centro de salud, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí también hubo bastantes reclamos de parte de la población, ¿no? Porque, bueno el diseño es un poco, anecdótico, ¿no? Porque va a ser de doble vía. No, digo solo 2 carriles. Ya. Considerando el ancho de toda esa avenida, y el resto va a ser prácticamente vereda. Veredas, ornamentación. Es sorprendente lo que se está haciendo, porque tranquilamente se pudo hacer de doble vía, ¿no? 2 de subida, 2 de bajada. Tranquilamente, William, considerando el ancho de todo lo que es la avenida Huichaipampa. Bueno, son los ingenieros los que seguramente han pergeñado así este proyecto de infraestructura que se está desarrollando en el distrito de Chalhuahuacho. Algunas cifras no cuadran, bueno, es importante darlos a conocer y aclarar. De eso se trata
residentes de obra, ¿no? De nuestro distrito de Chalhuacho, para darle transparencia también a estos procesos. Ojo, es importante transparentar, no estamos diciendo de que está mal hecho, vuelvo a decir, yo me sumo a esta alegría de que ya toda esta zona esté pavimentada, totalmente de acuerdo, muy feliz con esta obra que ha desarrollado la Municipalidad Distrital de Chalhuacho, pero es importante aclarar, estos 22 millones de soles, ¿en qué se ha gastado y cuánto tiempo ha demorado? Javier y amigos oyentes, ¿no sería mejor asfalto? No, creo que es más económico, ¿no? ¿Y por qué no? Porque el pavimento, pues, demora, aparte también, naturalmente, necesitas más insumos, cemento, fierro, arena, hay algunos proveedores, seguramente hay, ¿no? Que necesitan chamba. Eso pasa en los municipios, pues, ¿no? Porque no vamos por, digamos, la utilidad de un proyecto, sino más estamos yendo por el beneficio que podría generar, seguramente, algunos proveedores. Amigos oyentes, 8 de la mañana en punto, de acá de un ratito ya entramos con la información de las portadas de los diarios de circulación nacional, las deportivas también, pero antes, han iniciado las obras tempranas en el Hospital Antonio Lorena de Cusco. El próximo 10 de octubre se firmará contrato final para ejecutar saldo de obras y su equipamiento, según el Programa Nacional de Inversión en Salud PRONIS del Ministerio de Salud. Así es, este Programa Nacional de Inversión en Salud, el Ministerio de Salud también, con el acompañamiento del Gobierno Regional del Cusco, inició por el plazo de 3 meses la ejecución de obras tempranas del Hospital Antonio Lorena, empezando al mismo tiempo la fase 5 de este proceso constructivo que va a permitir mejoras de los servicios de salud en la región cusqueña. Bueno, las obras que culminarán a finales del mes de octubre, porque también ya se va el gobernador regional, por eso seguramente están acelerando este tema. Consiste, atención, en la demolición completa del bloque 16, sector 3, y el reforzamiento y reparación de daños en los bloques 24, 25 y 26, sector 7, de la infraestructura existente. Jean-Paul Benavente García, gobernador regional del Cusco, sostuvo que se ha logrado el mejoramiento y una adecuada calidad del servicio y flujo en la propuesta técnica entregada por el gobierno, o en este caso por el consorcio Stirler, para la construcción del centro quirúrgico, centro obstétrico, emergencia, imágenes y entre otros servicios a fin de mejorar la calidad de atención, cumpliendo la normatividad vigente. Todavía vamos a ir pues a este hospital seguramente, porque muchos pacientes son referidos a la región cusqueña todavía, ¿no? Sobre todo en nuestra provincia de Cotabambas. Actualmente, ¿dónde van? A este hospital de contingencia donde no se ofrece ninguna, ningún beneficio en salud. Pero este hospital sí es amplio, la propuesta era interesante y muy buena, pero lamentablemente los temas de corrupción han hecho de que se retrase este proyecto durante más de 8 años, con un gobernador regional en la cárcel, en Quencoro, y sobre todo actos de corrupción que dejan un mal presente. Ahora, ojalá se retome eso. Bueno, ya se han iniciado las obras y que por fin se haga realidad este proyecto. William, esto pasó en Acurio, ¿no es cierto? Jorge Acurio. Luego pasó, ¿qué gobernador regional? Pues tampoco René Concha Lezama todavía en transitorio, ¿no? Con René todavía incluso, ¿no es cierto? Cojo Acurio, luego estuvo pasó, ¿cómo se llama este señor? Que también está en la cárcel. También ingresó a la cárcel, ¿no? Estamos hablando del señor que era de San Salvador. Edwin Licona, ¿no? El señor Licona. Ahora, Jean-Paul Benavente tampoco no lo consiguió, porque está iniciando nada más. Lo que pasa es que se ha judicializado, entonces había trabas ahí para poder ejecutar. Había intenciones, pero no se podía. Ahora, al cerrar ya su gobierno, Jean-Paul Benavente le ha puesto punche y pero se tiene que derruir, como dice ahí, va a derruirse completamente el bloque 16. Sector 3 dice, y el reforzamiento también, reparación de daños de los bloques 24, 25, 26. O sea, se va a invertir 1,5 millones de soles adicionales. Es Imagínate, 1,5 millones. Es 1 millón. Y mira, se va a hacer reparaciones. O sea, prácticamente esta estructura se está dañando rápidamente, y eso también supongo que también es cuestión de evaluación, ¿no? Porque al final quizás la propia estructura no estaba bien hecha, ¿no? Región Cusco y mire, hospital distrito de Akira también se está haciendo un hospital. Bueno, y eso todo a cargo del PRONIS. El hospital de Chalhuacho también ya tiene buen tiempo, ¿no? Hace tiempo se tenía que entregar y hasta ahorita no se entrega. Y ampliación, adendas, cuidado con esos temas. Y esto es tema de Estado, el gobierno. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana, hora de las portadas de los diarios de circulación regional y nacional, en la voz de don Guillermo Reicharte,
Al parecer ha conseguido el diario del sombrero. Creo, no sé. Entre manos seguramente tiene más de 15 diarios porque el tiempo le queda corto a nuestro colega Guillermo. Adelante con la información. ¿Cómo están, Javier? Muy buenos días, William. Sumatan oyari muchachos que hay por el supuesto Kunamanta, obra Kunamanta, Rimaita. En realidad es cifras millonarias lo que se están utilizando en lugares donde hay recursos de canon minero y regalías. Imagínate estos 22 millones de soles que ha costado aquí en Los Álamos en esta pasada. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Ah? ¿Cuántos kilómetros son? A ver, ¿cuántos metros cuadrados habría que ver de pavimentación? ¿Y cuánto cuesta cada metro cuadrado, mi estimado William? Sería interesante hacer un estudio. ¿Cuánto de plata cuesta un metro cuadrado de pavimentación en esta parte de Los Álamos? Sería excelente estudiar, ¿no? Más o menos cuánto cuesta, en qué parte del país, cuánto cuesta allá en Chalhuahuacho, Cotabambas, que está pues en las zonas altoandinas de Apurímac. Imagínate, William, ¿ah? En realidad es una cifra astronómica, amigos. Bueno, eso será más adelante seguramente cuando ya ingresen otros partidos políticos a gobernar, analizarán y a ver si en forma transparente ven que efectivamente se ha empleado esa cantidad de dinero, bien pues, pero si de repente se descubre después que efectivamente fue sobrevalorado, seguramente saltará esto, mi estimado. Bueno, pues entonces vamos con las primeras páginas, amigos. Vámonos hacia la región sur del país. Vamos a arrancar con Arequipa, mi estimado William. Vamos a ver qué dice el diario El Correo. El diario El Correo dice, atención de Arequipa, terrible final, dicen por aquí. Efectivamente aparece una fotografía de una laguna en donde ha sido encontrado, atención, el cadáver de una jovencita en la laguna Ramis. Ahí dice, efectivamente, dice ahí el texto, atención, la adolescente desapareció hace 15 días después de asistir a una fiesta de cumpleaños. Sus familiares la buscaban día y noche, pues finalmente encontraron el cadáver ahí en la laguna Ramis. Allá, vamos a ver. ¿Qué más trae atención el diario El Correo de Arequipa? El Tigre y su sentido adiós a la selección. Ahí está, efectivamente se despidió Gareca, amigos, ayer. Bueno, en algún momento derramó lágrimas también, por supuesto, es parte de su identificación con la selección que armó y que después de 36 años llevó al Perú a un mundial, ¿no? También dice más abajo, catedrático fue destituido del Poder Judicial. Esto fue parece ha sido en Puno, la noticia viene de Puno, en el diario El Correo de Arequipa. Ahí dice, así es, catedrático fue destituido del Poder Judicial. También dice, comerciantes se sumaron a paralización. Esto es como tema del día en Arequipa, amigos. Para comerciantes se sumaron a la paralización. Esto es de los transportistas de carga pesada, que efectivamente siguen en paralización y afectando pues gran parte de 7, 8 regiones del país. Vámonos hacia Puno, atención con el diario El Correo también. El diario ahí publica nada menos un auto totalmente siniestrado, prácticamente en medio de la pista, y dice libres por un error. Libres por un error, se refiere pues, atención, a que el Ministerio Público equivocadamente equivocó hora de captura, equivocó la hora de captura y les dio libertad a quienes, atención, dice, por exceso de tiempo en detención, jueza liberó a presuntos autores de robo que fueron capturados en feroz persecución. Pero horas después, la magistrada ordenó su internamiento en prisión por 7 meses, cuando los sospechosos ya se habían ido. Ahora son buscados. En realidad, una confusión de la magistrada, pensando que ya prácticamente por exceso de carcelería se iban cuando habían sido recién capturados estos delincuentes. Pero ahí está la fotografía. También dice, atención, en este caso, 3 meses para enterrar a hijo. ¿Qué es lo que sucedió, amigos? Dice, según
sigue en la morgue, 3 meses para enterrar a hijo. No sé qué es lo que está sucediendo. Esto ocurre en Arequipa, amigos. Parece que están reteniendo el cadáver de una persona. Son 3 meses ya para enterrar, aún no le dan cristiana sepultura. También dice Gareca reveló que quería quedarse. Esto fue por una mala negociación, parece, según, bueno, en este caso seguramente ya William debes conocer perfectamente de qué se trata esto. En todo caso, Gareca reveló que quería quedarse. Es lo que dicen los diarios sureños, en este caso Puno y Arequipa. Vamos hacia la ciudad del Cusco. El diario El Sol, amigos, atención, también dice, atención, caen los malditos del Misti. Ahí aparecen sentados los delincuentes capturados, 6 varones y 2 mujeres. Bueno, en este caso pues son acusados de ser los autores del hurto en viviendas denunciadas los últimos días, dicen. Así que, bueno, delincuentes por todo lado, amigos. También dice, atención, boletos de ingreso a Machu Picchu serían intransferibles. Esto es con el diario El Sol, amigos. Atención, ¿qué más? Vámonos hacia el otro diario. El otro diario, atención, de la ciudad del Cusco. Vamos al diario El Cusco. Juramentó el 7º ministro del Interior. Atención, aquí hace eco de, efectivamente, 15 días duró en el cargo el nuevo ministro del Interior. ¿Cuál fue su error? Buscar a los detenidos, buscar a los fugados, a aquellos que están fugados de la justicia, al ex ministro Juan Silva, al ex secretario de Palacio de Gobierno, también al sobrinísimo del presidente de la República, y a estos que efectivamente están fugados ya estaban dando con la pista, estaban ya en el camino correcto para detenerlos, para capturarlos, pero ahí salta el presidente y los saca, amigos. 15 días ha durado y ahora ya entró el 7º ministro en solamente 11 meses de gobierno. Ya van ya 7 ministros del Interior. Así como va a avanzar pues la lucha contra la delincuencia, amigos, y estamos dando ejemplo de que efectivamente ex autoridades están fugados, con mucha razón pues delincuentes en estos momentos delinquen y se van y no pasa nada. Ahí dice efectivamente el diario El Cusco, juramentó el 7º ministro del Interior, amigos. Acá dice, en este caso, amigos, son 11 meses de gobierno. Pedro Castillo tiene 7 ministros del Interior. Atención, en este caso, peligrosísimo, amigos, que efectivamente no hay una labor continua del Ministerio del Interior, porque sus ministros son cambiados, a ver, más o menos, si en 11 son 7 ya, o bueno, pues en 6 serían en 11 meses, ni a razón de 2 meses ni a razón de 2 meses de gestión tienen estos señores y los cambian. Entonces, ¿qué política podría haber de parte de estos funcionarios para seguir al frente del Ministerio del Interior? Nada. Dicen también que capturaron delincuentes que sembraron el terror en San Sebastián. Ahí el titular del diario El Cusco, amigos, atención, ONG Panachay, también dice, pobladores de Espinar tomaron local de la municipalidad provincial. No hay más datos, pero ahí está. Poder Judicial anuló decisión del Congreso contra la SUNEDU. Esta excelente labor del Poder Judicial ha sido bastante bien recibido, amigos, porque efectivamente cuánta gente, todos estamos conscientes de que no pueden gobernarse ellos mismos, pues los señores rectores formando parte de un directorio en el cual deciden, ellos se evalúan y ellos deciden todo. No puede ser. Entonces el Poder Judicial ha sacado pecho, amigos, y efectivamente ha anulado la decisión del Congreso que ha tomado contra la SUNEDU, amigos. Vámonos al diario Abanquino, amigos, atención, el diario Pregón de Abancay dice bloqueo en Puente Sahuinto. El Puente Sahuinto es la confluencia de las carreteras que vienen pues desde Andahuaylas y desde Chalhuanca, vale decir, cualquiera de los dos vienen desde Lima, ¿no? O sea, tanto por Andahuaylas o por Chalhuanca, confluyen en el Puente Sahuinto para ingresar hacia la ciudad de Abancay. Entonces han bloqueado el Puente Sahuinto, dicen aquí, desvío a provincias de Grau y Cotabambas, quedan bloqueados también, me parece. Dice, desde el lunes poco más de medio centenar de transportistas de carga y afines de Abancay acatan el paro convocado por diferentes gremios a nivel nacional. Recuerden que esto es indefinido, es indefinido. También aparece, atención amigos,
para 40 distritos de Apurímac. Entregan más de 4 toneladas de fertilizantes y 94.000 kilos de semilla de papa certificada. Esto es diario El Pregón. También dice, atención, será ejecutada en 2 meses. Inician construcción de pistas veredas del Jirón Cusco de Abancay. Bueno, el alcalde sí está cambiando las pistas. Hace poco la avenida Núñez, de unas 20 cuadras aproximadamente, ha cambiado. Luego ahora también Prado Bajo también ha empezado a cambiar, ha terminado, ahora empieza con el Jirón Cusco. Creo que está haciendo una buena labor, amigos. Así que vamos a ver, nos vamos con los diarios nacionales. Mi estimado William, ¿me está usted escuchando o no me está escuchando? ¿Cómo estoy llegando? A ver, vamos a ver, que nos den un comprendido si estamos llegando en perfectas condiciones, sí, por favor. Por supuesto que sí, Guillermito, te agradecemos. Ah, perfecto, muy bien. Vamos con los diarios de circulación nacional, amigos. Gracias, mi estimado Javiercito. Vamos con los diarios de circulación nacional. ¿Qué dicen? Es escandaloso esto, amigos. El diario El Expreso dice, atención, Castillo es un corrupto. Ex ministro del Interior, hasta ayer, hasta el día de hoy, ministro del Interior, Mariano González, formula grave denuncia, amigos. Atención, lo que dice exactamente, atención, Mariano González, no tengo ninguna duda de que el presidente está comprometido en actos de corrupción. El señor Castillo no merece estar un día más en este gobierno, dice. Además, dice que Aníbal Torres es un pobre diablo. No sé qué hace allí, ¿no? Con o sin el Congreso, Castillo se tiene que ir. Yo creo que este es el principio del fin. Castillo dirige el gobierno, pero no toma las decisiones, dice en este caso el exministro Mariano González, a su retiro, pues cuando fue prácticamente votado del Ministerio del Interior, amigos. ¿Qué más dice? Castillo sabe dónde están los 3 prófugos. Sobre, atención, Pedro Castillo impide que se capture a su sobrino. A Silva y a Pacheco obstruye a la autoridad. No quieren que sean atrapados, denuncia Mariano González, y por esa razón lo han sacado del Ministerio del Interior. Eso es lo que dice el diario El Expreso. Vamos al diario, atención, el diario La Razón dice, atención, reuniones secretas en Palacio. Aparecen la fotografía de la primera dama y de su hermana Jennifer, en el que dice, primera dama confirma ingreso irregular de empresario que ganó licitación de 3.800.000 soles para reunirse con su hermana. Qué bonita noticia, amigos. Vámonos hacia otros diarios. A mi atención, el diario El Correo también de Lima, dice con la fotografía de Mariano González, dice escándalo, escándalo, amigos. Pedro Castillo retira del cargo a ministro del Interior Mariano González. Mariano González, titular del Ministerio del Interior, apenas permaneció 15 días en funciones y acaba de formar grupo policial especial para buscar a los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vázquez Castillo. Lo reemplaza pues don Willy Huerta Olivas. No se conocen muchos antecedentes sobre este personaje. Es un excomandante de la Policía Nacional también. Pero dice, a pocas horas de dejar el cargo, que en este caso Mariano González, asegura que mandatario está comprometido con la corrupción y que Aníbal Torres es un pobre diablo. Repite también, atención amigos, más arribita dice, Gareca se fue y agradeció a todos, menos a Lozano, mi estimado William, menos a Lozano. No le agradeció y se fue agradeciendo a todos, a la hinchada, a todos los dirigentes, sobre todo dio buena impresión sobre Oblitas, pero a Lozano no le ha agradecido, amigos. Más arriba dice, atención, Jennifer Paredes se presentó a declarar, apareció, en las redes sociales había una falsa alarma de que se había fugado, pero reapareció en este caso, ante el Ministerio Público para
presentar sus declaraciones, amigos. Vamos a ver con más diarios, vámonos al diario Económico, al diario Gestión. Dice González, solo duró 15 días y jura 7º ministro del Interior. La misma cantaleta, en realidad es una vergüenza lo que estamos pasando, amigos. A propósito, ayer pasó por Palacio de Gobierno la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ya ella es funcionaria de la ONU, y se ha entrevistado con Pedro Castillo. ¿Qué impresión se habrá llevado y qué dirá la Bachelet, pues amigos, respecto a nuestro gran y prestigioso presidente Pedro Castillo? ¿Qué dirá la señora Bachelet? Se reirá en el fondo, ¿no? Vamos a ver qué más dice, amigos, atención. Ahí dice el diario Gestión, hay mayor crecimiento del empleo en provincias que en Lima. Esto puede ser verdad, amigos, ¿ah? Hay mayor crecimiento del empleo en provincias que en Lima. En Lima, amigos, están trabajando por 600, 700 soles al mes, amigos, que hay gente que necesita de esa platita para por lo menos de alguna manera salvar la olla, amigos, porque efectivamente hay gran desempleo. ¿Qué más dice? Atención en el diario Gestión. Atención, dice, atención, sin el impulso momentáneo del consumo, economía crecería 2% o menos. Bueno, son términos económicos, amigos. Nos vamos al diario El Comercio. Dice, no tengo duda de que Castillo está comprometido con actos de corrupción. Las declaraciones de Mariano González se repiten, amigos, en el diario El Comercio. Vamos a La República, que está al otro bordecito del diario El Comercio, ¿no? Frente a frente están, amigos. Atención, dice el diario La República, también quiera o no quiera, saca la foto del señor presidente de la República y de Mariano González, ex ministro del Interior, y dice, Castillo al margen de la ley. Ahí dice, obstruye acción de la justicia, al descubierto flagrante encubrimiento de su entorno prófugo, acusado de corrupción. Congreso lo acompaña con su silencio cómplice, anteponiendo oscuros intereses a las demandas de los ciudadanos. En realidad, el Poder Ejecutivo, representado por el señor Presidente de la República y también por su Premier Aníbal Torres, están jugando en pared, amigos, con el Congreso. El Congreso también desaprobado totalmente, no hacen ni deshacen, no atan ni desatan nada en absoluto, amigos. Vamos a ver qué más dice. Presidente impedía el trabajo del equipo de inteligencia que buscaba a los prófugos. Este grave denuncia, por supuesto, se estaba cerca de capturar a Bruno Pacheco y Frei Vázquez. Estoy seguro de que en breve nuestra policía completará el trabajo, dice. Bueno, eso son lo que dicen los principales diarios, mi estimado William. No sé, el diario El Peruano, por ejemplo, vamos a buscar qué dice el diario El Peruano. Dice, Poder Judicial declara nula norma que modifica ley universitaria. Excelente noticia que empezamos con los diarios del sur, en el que efectivamente destacan que el Poder Judicial sacó el pecho y finalmente anuló esa norma ya impositiva del Congreso sobre la modificación de la composición del directorio de la SUNEDU. Así está, mi estimado William. Por ahí están bien distraíditos, bien conversando entre ellos, haciendo ahorita, y esto es lo que dice el diario El Peruano. Bueno, hasta aquí llegamos, mi estimado William, mi estimado Javiercito. Son las 8 de la mañana, atención, la hora en todo el Perú, amigos, que hacen 8 horas, Manacho, Huerajoche, Chinchilico, Villamay. 22, adelante, Guillermo. mi estimado William. Gracias, Javier. Perfecto. Gracias, Guillermito, te agradecemos. 8 de la mañana 22. Ya con 22 minutos. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana, aquí en la Catedral del Deporte, el señor William Guamán con la información deportiva. 8 de la mañana ya con 22 minutos, rápidamente nos vamos con la información deportiva, amigos oyentes, el esperado bloque deportivo. Nuestro colega Gonzalo Wilce está de días de descanso, naturalmente lo vamos a reemplazar con toda la información deportiva. Y la información deportiva se viene sin duda con la conferencia de prensa que dio a conocer precisamente Ricardo Gareca el día de ayer. Bueno, sentidas palabras del Tigre después de haber clasificado a un mundial, lograr un subcampeonato en la Copa América, ¿no? Y realmente fue un proceso bastante exitoso. Ayer en una conferencia de prensa en un hotel de la capital de la República, el Tigre Gareca precisamente dio a conocer los alcances de este tema polémico, de este tema más contractual, digamos, que una situación
que se haya podido dar básicamente con el presidente todavía de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Lozano, se esclareció. Bueno, sus abogados también, o el abogado que asistió a esta conferencia de prensa manifestó que dentro de las cláusulas de contrato precisamente se vieron temas relacionados a otros aspectos, no necesariamente económicos, sino otros aspectos futbolísticos, seguramente de cómo se está desarrollando los campeonatos tanto de la Liga 1, la Liga 2, la Copa Perú, y el formato que debería tener para darle mayor competitividad. Recordemos que hace mucho tiempo, a nivel de instituciones o clubes, no estamos trayendo títulos del ámbito internacional y sobre todo nuestra participación no es de la mejor. Viene desde la competencia que significa el campeonato local, la Liga 1. Y eso es lo que se está priorizando para los próximos años dentro del proyecto deportivo de Ricardo Gareca y su comando técnico, porque no solo se trata de selección, porque necesitas insumos, necesitas jugadores. ¿Y de dónde vienen los jugadores? Precisamente de la Liga 1, de la Liga 2, incluso de la Copa Perú, ¿no? Y bueno, como parte también de la conferencia de prensa estuvo presente su comando técnico, ¿no? El profesor Santín, el otro, el señor Bonillo también, que seguramente le dirán hasta otra oportunidad a la selección. Decimos hasta otra oportunidad porque precisamente de lo que se trata es que Ricardo Gareca de repente más adelante pueda volver a la selección. Ahora volvemos a foca cero, porque tenemos que precisamente buscar un nuevo técnico y la tarea va a ser más ardua. La labor se duplica para la Federación Peruana de Fútbol. No sé si la gestión sea la mejor, pero ahora tenemos que voltear la página porque Ricardo Gareca ya le dijo hasta acá nomás a la selección peruana y veremos qué es lo que pasa más adelante. Ricardo Gareca se despidió de la selección peruana y naturalmente en esta conferencia de prensa dio detalles de su trayectoria durante estos casi 8 años que estuvo al mando de la bicolor. ¿Con resultados positivos? Sí. ¿Resultados adecuados? Claro que sí, porque clasificamos a un mundial después de 36 años y bueno, casi clasificamos a Qatar de manera consecutiva. Fue un partido nada más, son detalles los que determinaron que no podamos clasificar en esta oportunidad, pero los números fueron positivos, ¿va? Los números fueron positivos y ojalá que el próximo técnico que sea elegido por Lozano, seguramente por un comité que lo integrarán ellos, sea el idóneo, sea el adecuado y no volvamos a foja cero y no volvamos a decir que otra vez, después de 36 años, volvamos a clasificar a un mundial. Bueno, también en el ámbito deportivo, ayer ya lo habíamos comentado, hay fichajes que se están dando, uno de ellos es el de Paolo Guerrero, que ya prácticamente va a jugar en Brasil nuevamente en el Avaí, se le desea lo mejor, tiene ya casi 36 años este jugador, seguramente son las últimas temporadas en el fútbol internacional, porque de ahí volverá a su equipo, seguramente la Alianza Lima, pero lo importante es que todavía tiene actividad física Paolo Guerrero. Y muchos se preguntan, ¿y qué pasa con Jefferson Farfán? ¿Por qué no vuelve? Realmente la complicación de su cirugía a la rodilla, de esa oportunidad, no le permite volver entero o al 100% a las canchas. Creo que esta temporada o este año no va a ser de la partida de la Alianza Lima. Por ahí también había problemas con temas contractuales, ¿no? Porque se le está pagando todavía como vigente a Jefferson Farfán, que está actualmente en el Alianza Lima. Bueno, y el fichaje sin duda a nivel internacional y mundial fue el de Lewandowski, que prácticamente se va al Barcelona y que va a ser naturalmente una estrella, gran delantero del Bayern Múnich, que se va en su mejor momento al Barcelona. Y ojo con el Barça, que se está reforzando de la mejor forma para las próximas temporadas, después de haber tenido un vacío, ¿no? Tras la salida de Leo Messi y otros jugadores, ahora nuevamente el Barcelona está dando que hablar con el fichaje oficial de este delantero Lewandowski, que va a llegar seguramente con lo mejor y con goles al cuadro precisamente azulgrana. Bueno, y su amigo, mi estimado Javier, hablamos de Santiago Ormeño, ya fichó por el Chivas de Guadalajara. Bueno, este jugador que para muchos no suma en la selección y que todavía no está a la altura de las circunstancias, bueno,
pero los números lo dicen, está en buenos clubes allá en México, ¿no? Ahora está en el Chivas, que también es un equipo ganador. Anteriormente también estuvo militando en otros clubes importantes de precisamente de México. Ahora se mantiene vigente pues en el Chivas de Guadalajara. Bueno, jugadores que también volvieron a la Liga Mexicana es sin duda Edison Flores, que también está en el Atlas, junto precisamente a otro defensa de nuestra selección que no ha sido tomado en cuenta precisamente por Ricardo Gareca, pero están vigentes, están jugando bien. Ojo que en el mes de octubre tenemos un amistoso con la selección mexicana, ¿no? No sé quién va a debutar como técnico para esa oportunidad. Muchos están voceando que todavía se va a quedar precisamente Norberto Solano al mando de nuestra selección peruana. Y dentro de las posibles nominaciones de técnicos del ámbito nacional, sin duda está Mosquera como uno de los técnicos más ganadores del contexto peruano, y lo otro sería traer pues precisamente al entrenador Reynoso, que estuvo en México, ¿no? También con campeonatos encima, pero bueno, la decisión la va a tomar seguramente la Federación Peruana de Fútbol próximamente, que ya armó su equipo con el plan nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol. 8 de la mañana con 29 minutos, punto final a la información deportiva, amigos oyentes. Los invitamos a continuar en la programación de nuestra emisora. Se vienen las últimas informaciones precisamente a través de Willarico. Nosotros nos despedimos del bloque deportivo. Perfecto, 8 de la mañana ya prácticamente con 30 minutos. William, nos vamos. Llegamos a la parte final. Amigos oyentes, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por su participación, sus comentarios a través de transmisión de Facebook. Gracias, Wi-Fi Cunapaneco, a la cadena radial de la amistad, al distrito de Cotabambas que está de aniversario. Yachtamasicuna, Jalilla o Alejla, Calpallao. Trabajemos bien, hagamos las cosas bien hechas. Nos despedimos, estuvieron con ustedes William Guamán, Javier Chejia. Estuvo también Guillermo Recharte. Muchísimas gracias, amigos oyentes. Pacar en Camaña. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricuy.